Así que nada, lo dicho, Pablo, que gracias por venir, que después de la liada que te hicimos, pues joder, que intentamos grabar el directo, no salía, luego que si lo Nada, intentamos sobre grabar en todo una pena que frío, se haya perdido aquella entrevista. ya, por lo menos ya sí que sabemos guardarlo y tal, entonces Estuvo divertido. pues lo podemos tener, así que por esa parte bien. Así que nada, ya nos avisó también Belén de que eras un amor de persona y que seguro que ibas a volver y que vas a aceptar. Así que, joder, lo he dicho, que muchísimas gracias, la verdad. A ver, lo dicho, vamos a empezar por la biografía un poco, luego las preguntas generales, luego haremos unas preguntas de personajes específicos, como la otra vez, y preguntas de seguidores. Luego, aparte, si hay tiempo, Qué bien. dos rankings que te van a costar, ¿vale? Te vamos a hacer elegir entre papá y mamá. Vamos a empezar. Diste una entrevista en 2010 en TKT Escuela de Doblaje, lo dijimos. Y a partir de esa entrevista, recopilamos algunos datos como, por ejemplo, que eres de Madrid y que intercalabas el trabajo de actor de imagen, presentador, locutor y grafista 3D hasta que pues, te decantaste finalmente por la interpretación. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia y cómo empezaste en todo esto. Vale. Pues eso, que yo empecé muy jovencito, que cuando era un niño y estaba en un grupo de música y ya entonces hacía también interpretación. Y pues nada, una cosa llevó a la otra. De jovencito, de pequeño, ya hice mi primera película de cine de doblaje con 4 años y yo no sabía ni que estaba haciendo doblaje, o sea, yo simplemente me lo pasaba bien y ya está. Y no llegaba al atril, mi padre me sujetaba y me ponía en brazos. Y, y nada, pues compaginé también esa primera etapa con la interpretación, con el grupo de música, las giras por España, las giras internacionales. Y al final, poco a poco, el doblaje se fue comiendo todo el tiempo que tenía. Luego, entre medio, sí que tuve una productora, hice 3D, dirigí además proyectos muy, muy serios, spots de Foster Hollywood, para la Comunidad de Madrid. Y no sé si os acordáis una campaña que hicieron todas las comunidades autónomas para que cada una hicieran turismo. Era una campaña de turismo de cada comunidad, ponía lo mejor de su región. Pues nosotros ganamos el concurso de la Comunidad de Madrid, hicimos un spot muy chulo de la Comunidad de Madrid. Qué guay. Así que nada, pues también tuve ahí mi mis canitas con el 3D, con la animación. Hostia. Qué guay. Sí, y además, esa primera interpretación que tuviste, digamos, fue lo de Chip en el País de las Letras, ¿no? La Sí. que tuviste con 4 años. Y eso fue con el grupo Acuarela, ¿era? Bueno, yo estaba en el grupo Acuarela, pero fue una cosa Ah, independiente. O fue sea, ahí independiente, vale, lo vale. hice yo solo. Lo que pasa es que era a la vez que mientras estaba con el grupo. Vale. Vamos a empezar con los personajes, así que pónganse el cinturón porque tenemos ya bastante. Así que nada, personajes tan emblemáticos como por ejemplo Oliver de Hannah Montana, Piglet en Winnie the Pooh, Jeremy en Phineas y Ferb, Alvin en Alvin y las ardillas, Fez en aquellos maravillosos 70, Robbie Safiro y Rex en Victorious, Zack en Por 13 razones, Samuel Powers en Salvados por la Campana, Steve Smith en American Dad, Gordon en Lizzie McGuire, Michael Barrett en Zoey 101, Tina en Bob's Burgers, Johnny Mason de niño en Supercampeones, Joy en Yu-Gi-Oh!, Danny Warren en Raven, entre otros, además de ser la voz habitual de actores como Jonah Hill, Michel Musso, Wilmer Valderrama, Dustin Diamond, Drake Bell y demás. ¿Correcto? Sí. Lo que pasa es que Campeones no era Supercampeones, fue la original, ¿Fuera la que se emitió original? en Telecinco. Sí, Ah, sí, vale, la vale, vale. original de Telecinco. Yo te digo que empecé muy jovencito. O sea, que fue la primera de todas. De hecho, yo intervine cuando Oliver empezó en el New Team, Tío. cuando ficharon a Oliver en el New Team. Antes no salía mi personaje, pues empezó a salir a partir del New Team. Yo creo que mi hermano escucharía tu voz y fliparía, ¿eh? Porque es toda su infancia y yo creo que fliparía, ¿eh? Así que nada, si quieres empezamos con las preguntas generales. Marina, hacemos una y una, ¿vale? ¿Te parece? Vale, sí, sí. Así que nada, lo dicho, siempre empezamos con la misma pregunta que es ¿qué consejo le darías a aquellas personas que se inician en este mundo? ¿Y cómo empezaste tú concretamente? Que ya nos lo contaste un poquito. Vale. Pues el mejor consejo, que no lo dejéis, porque habrá momentos en el que os pueda la desesperación, ¿no? Eh, Siempre se ha dicho que el doblaje es un poquito una mafia cerrada y no es verdad.
Lo que ocurre es que somos una profesión artística, somos actores, ¿vale? Y entonces, si a un casting de imagen se presentan 300 actores para un papel, 299 se van a quedar sin trabajo y solo se lo van a dar a uno. Solo hay un papel para una persona. Y esto pasa en el doblaje. Hay un papel y aunque se presente un casting, aunque se convoque un casting para hacer esa serie, al final se lo va a llevar uno, aunque el cliente quiera probar entre 15 voces diferentes. Así que este es el problema del doblaje, que ojalá hubiera trabajo para todo el mundo todos los días del año, pero no dejamos de ser actores. Es la condición que tiene esta profesión, somos actores. Así que es complicado. Entonces, estás en casa, la triste realidad es que estás en casa esperando a que te suene el teléfono. Y cuando por fin te suena el teléfono, es cuando vas corriendo a todos tus amigos y dices, me han dado un papel, me han dado un papel. Bueno, pues esta historia de la gente que está empezando, pues es súper bonito, pero por favor, cuando no suena el teléfono y estáis meses y meses esperando a que suene esa llamada, no lo dejéis, no abandonéis. Vale. Y aparte, ¿tuviste una experiencia con eso de decírselo a tus amigos? ¿Puede ser? Sí, estas cosas que pasan en el montaje de Hollywood, ¿no? Que hice un papel de un chulo en una peli larga, de un largo que nosotros decimos, una peli de 35, y se lo dije a todo el mundo, oye, pues que es una peli chula que van a estrenar ahora en el cine y tal, que luego cuando voy al cine resulta que mi personaje se había quedado lo habían cortado en el montaje final de América, vamos, en Estados Unidos tenía la película mucha duración, no sé si luego esos descartes los utilizan para los extras del DVD cuando sale en DVD, pero desde luego en el estreno mi personaje de 40 takes se quedó en un take o dos. O sea, ¿Y a cuántas personas habías avisado? Más, y pues daba. ¿Y a cuántas personas habías avisado, más o menos? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ya como esto me pilló ya de mayor, o sea, afortunadamente no me pilló de pequeño. O sea, que tampoco serían muchas, pero bueno, puede pasar, o sea, se puede dar el caso. Vale. Vale, y siguiendo con esto, ¿qué consejos le darías a alguien para llegar lejos en el doblaje? Pues aparte de la perseverancia, un consejo que me gusta dar es que no te fijes en que tienes una voz muy bonita, ¿vale? No se trata de eso. Se trata de que si estás viendo una película de Tom Hanks y luego ves una película de Robin Williams y luego ves una película de Tom Cruise y ves una película de Nicolas Cage y no te das cuenta de que el actor que les dobla es el mismo, es que lo estás haciendo muy bien, ¿vale? O sea, no trates de poner una voz bonita y estupenda y que todo el mundo te reconozca, no se trata de eso, se trata de ser el que está en la pantalla. Si consigues ser la persona que está en la pantalla, si tú te lo crees, el público se lo cree. Vale. Qué guay. Si estás viendo una película y dices, mira, esta es la voz de tal o esta es la voz de tal, queda muy bien, pero no es lo que buscamos. O sea, vas a quedar estupendo. Pones una voz, hola, tengo la voz estupenda. Pero no es lo que buscamos. Que sí, tengo muchos compañeros que hacen eso. Y no. Si el público te reconoce siempre en todos los papeles, no lo estás haciendo tan bien. Vale. ¿Y qué cosas dirías tú de tu trabajo que son positivas y qué cosas son negativas de la profesión? Vale, pues a ver. Cosas positivas de la profesión. Estás trabajando con magia, estás trabajando indiscutiblemente con el cine puro y duro. O sea, esto es cine. Hay gente que piensa que es postproducción de audio. Y dentro de que efectivamente es postproducción, somos artistas en la interpretación, seguimos siendo actores, ¿vale? Entonces, es una parte de la postproducción realmente bonita, porque no dejas de seguir creando. Estás dándole el 50% al personaje, ¿vale? Entonces, yo creo que al final lo más negativo en la actualidad de la profesión, lo primero, que no se respetan las voces de los actores. Lo primero que yo cambiaría. Que eso tiene que ser radical de ir a misa, o sea, de decir, eres la voz de tal persona, pues cuando viene tal actor hay que respetar esa voz, porque el público, si no, le estás defraudando, le estás engañando.
Es como si tú compras una entrada para ir a ver una obra de teatro que tiene en el cartel puesto a un actor y cuando entras a la sala es otro actor distinto. Esto es así, o sea, es un fraude. Entonces, estás engañando al público. Entonces, por favor, a los clientes, tomaros en serio eso y respetar las voces. Los directores también tienen buena parte de eso, sino porque muchos sí que tienen poder a la hora de poner en el reparto a la persona que quieren, y otros, a lo mejor por no enfrentarse al estudio y al cliente, no hacen la fuerza suficiente para que eso se respete. O sea, como que reculan, ¿no? Como que... Sí, bueno, ojo, no es que el cliente no quería y no, lo siento. Pues no, porque nos debemos al público. Y Claro. esa debe ser la principal, nuestra principal baza, el hacerlo bien, el diferenciarnos con calidad. Y luego también el tomarnos tiempo en la sala para hacerlo lo mejor posible. A veces también hay mucho apremio de venga, hay que sacar el trabajo adelante, esto hay que hacerlo en 3 jornadas. Y a lo mejor hay películas que quedarían mejor si nos tomáramos un poquito más de tiempo en la sala. El tiempo a ser un poquito más fieles al original, a que si alguien con acento, estás hablando de un actor con acento, el trabajar ese personaje, hacer un trabajo de interpretación de verdad, de transformación de personaje, que a lo mejor llega un japonés a la sala y si la película tiene presupuesto, efectivamente viene un traductor japonés o que es bilingüe y le tienes al lado y te da los tonos como él te lo dice y tú lo reproduces. Qué guay. Si no es un traductor, es alguien de la embajada o es alguien que ha localizado la productora. Joder. Lo que pasa es que eso solo ocurre con las películas de cine de mucho presupuesto. Luego en las series en las series normales de televisión que van a capítulo al día o a 2 capítulos, doblamos 2 capítulos al día, venga, pues como haga el original, venga corriendo, deprisa. Y a lo mejor esas prisas en el trabajo son las que yo también cambiaría. A lo mejor esto es más artesanal. Vale, ya pasando a otra cuestión, ¿qué anécdotas puedes contar alguna anécdota de la profesión o anécdotas con fans o alguna cosa así? Anécdotas, pues porque no, yo tengo una memoria muy, seguro que conozco 1000 millones de anécdotas y la anécdota más bonita es que yo soy un generador de anécdotas maravilloso, o sea, tengo anécdotas terribles para dar y contar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez, el día que yo conocía a Michelle Jenner, al entrar a un estudio, abrí la puerta y me encontré a Michelle en la entrada del estudio. Y fue como, me quedé totalmente parado. O sea, fue como... Y mi cabeza decía, Pablo, di algo. Pablo, di hola, Pablo, saluda. Y mi cerebro estaba diciendo eso, pero el cuerpo no actuaba. Estaba totalmente embobado, paralizado, hasta el punto de que ella se dio cuenta y se empezó a reír, pero se empezó a descojonar de la risa porque me puse rojo como un tomate. No te lo creías, ¿no? En ese momento. Sí, no, y aparte que yo he trabajado con 1000 personas famosas y que... Pero no sé, fue como de repente un flechazo, ¿no? Fue como ¡hola! y no, pues yo creo que fue un tierra trágame. Coño, porque es que encima que se dé cuenta ya es mala suerte, ¿no? No, sí, o sea, fue demasiado evidente, o sea, fue abrir la puerta y quedarme así como, yo creo que hasta balonceé, fue como... Hostia. Otra cosa, a ver, ¿prefieres grabar películas, series o videojuegos y por qué? A ver, pues a mí es que me gusta particularmente el cine, entonces yo disfruto mucho con el cine. Cuando te dan una película de cine de 35, lo disfruto mucho. Porque además es otra forma de trabajar. Lo que antes decíamos que doblábamos 2 capítulos al día, o lo que en una semana se doblan 2 capítulos, porque primero haces tu papel, luego viene otra persona, otro actor y hace su papel total que ocupa... En una semana haces 2 capítulos en total. Pero una persona se lo hace en un día. Y las películas de cine puede ser prácticamente 2 semanas, 3 semanas. Entonces es otra forma de trabajar. Se apagan las luces de la sala y estás en una sala de cine de verdad, tú solo con el proyector, con el técnico de sonido y el director. Entonces la sala de cine es para ti. Y ahí se hace magia, literalmente. Entonces
Además, antes trabajábamos con óptico de verdad, trabajábamos en cine de verdad. Ahora todo es digital, entonces ya, aunque la sala sea de cine, viene todo en disco duro y la proyección es digital en proyector normal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Aún así sigue teniendo mucha magia. Otra cosa que yo cambiaría de los videojuegos, y yo siempre que voy a doblar videojuegos, insisto en ello, en que me enseñen al personaje, lo quiero ver físicamente. Porque hasta que no ves una fotografía del personaje, no te haces a la idea de la voz que le vas a poner. Claro. Y en los videojuegos es muy impersonal, estás con los cascos puestos y te ciñes específicamente a la voz del original. Y muchas veces por eso os preguntáis, oye, qué mal está doblado esto, que no encaja la voz. Lo que te está pasando, estás preguntando por qué, y en realidad le están matando, debería haber sido un ¿por qué? Bueno, porque no estás viendo la secuencia, no estás viendo lo que está pasando realmente en el videojuego. Te has ceñido a lo que tú has escuchado con los cascos, como lo ha hecho el actor americano, ¿vale? Y el actor americano tampoco ha visto la escena, entonces si el actor americano la caga, es una cadena de errores que se va a reproducir en todo el mundo. O sea, ese error lo va a tener en Francia, lo van a tener en Italia, lo van a tener en España. O sea, que dependéis totalmente del doblaje original y fuera. O sea, que si la cagan, todos... Efectivamente, vamos todos en cadena. Y ahí está lo que notáis muchas veces cuando estáis viendo un videojuego, pues eso, porque no estamos viendo, estamos trabajando sobre la onda de audio y sobre los cascos. ¿Y esa crítica? Y tanto es así que muchas veces... ¿La crítica a quién le llega? O sea, porque si es culpa del otro, la crítica se hace todo online. La crítica al final, que yo también soy un poco jugón, pero poco, pues la acabas viendo online, ¿no? La acabas viendo en los comentarios de la gente. Vale. Ay, mía, qué presión para el que ponga la voz, la primera voz. ¿Qué pasa de voz? Dicen por los comentarios, ¿eh? Y otro dijo que te adoraba. ¿Tienes aquí tu club de fans, Pablo? ¿Ah, sí? A la hora de ser, digamos, de ver las películas, de ser espectador, ¿ves las producciones de manera diferente a lo que lo harías si no te dedicaras al trabajo? Es decir, ¿te fijas más en los doblajes, en aciertos, errores y demás? Sí. Me ha costado muchísimo, ¿vale? O sea, en los primeros años, cuando me dedicaba a esto, solo te fijabas en quién había puesto la voz. Ah, pero eso no lo han traducido bien, eso les ha quedado corto. Estabas así todo el rato. Y aprendí a desconectar. Hasta el punto de que a lo mejor en la última década disfruto del cine muchísimo más porque desconecto al 100%. O sea, me tengo que esforzar luego, si quiero pensar quién hizo la voz, porque he aprendido a disociar totalmente mi tiempo libre a mi tiempo de trabajo. Pero me ha costado, ¿eh? Sí, sí. Vale. No me quiero imaginar, es que eso es no disfrutar el cine en realidad, ¿no? Sí, pero bueno, ahora disfruto igual, ¿eh? ¿Alguna vez has escuchado voces que tú has doblado y has visto fallos en tu propia grabación? Sí, además uno es muy exigente también. Luego cuando lo ve dices, joder, esto lo podía haber hecho de una manera, lo podía haber hecho de otra. Sí. Y cuando estás ensayando un take, a lo mejor ahora ya no pasa, pero al principio la gente que es nuevo y está empezando, nunca das por bueno el take o nunca das por bueno el ensayo. Dices, no, todavía uno más, porque no estás convencido, crees que puedes cambiar algo siempre. Pero al final hay que hacerlo. No te puedes tirar toda la vida ensayando para luego grabar, así que... Luego, en su día no lo contaste, pero quiero que lo repitas porque además quedó como muy bonito, que es con qué personaje, mejor dicho, te sientes más identificado y por qué. Pues con Alvin. Con Alvin porque es muy trasto, es muy rebelde, es el que hace las bromas, pero cuando tiene que ser serio, es serio. De hecho, es un personaje que en el fondo, si tiene que ser responsable, es responsable. Es responsable de cuidar a sus hermanos, es responsable de sus amigos, incluso es responsable de sus actos. A veces le salen mal las cosas, pero porque es así un poco trasto. Y a mí me pasa un poco eso en la vida. La gente se piensa que soy... pues no sé, que estoy siempre de broma, que estoy siempre de buen humor, que estoy siempre... pero a la hora de ser responsable también lo soy. Y la gente se fija poco en eso, ¿eh? La gente se queda solo con la primera impresión. ¿Eso es verdad? Sí, eso sí que es verdad. Suele pasar mucho. O para criticar sí que son los primeros en ir a saco y en fijarse las cosas, ¿eh? Para eso sí que...
O ni siquiera te dan la oportunidad de cambiar. Claro. También me identifico también mucho con Tina, ¿eh? También voy con un poquito de retraso por la vida. Voy a veces soy un poco Tina. Vale, y como última pregunta de general, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Hazlo antes. Hazlo antes. Sencillo. Conciso. Que a veces los miedos y el salto al vacío impone mucho. Hazlo antes. Hazlo. Porque al final lo hice, pero hazlo antes. Vale. Si quieres, pasamos ya a las preguntas de personajes específicos, ¿vale? Y vamos con Piglet. Ve a buscar algo con lo que sacarnos de aquí. Pero está bien. Puede que haya alguna cosa junto a la mochila. Y la pregunta es, ¿has usado alguna vez la voz de Piglet para animar a algún pequeñajo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la Sí, sensación y cómo fue la experiencia? Bien, muy bien. Lo que pasa es que, a ver, a los niños cuando no están viendo la imagen del muñeco les cuesta disociar eso, no entienden lo que está pasando. Entonces lo que hay que hacer es decirles que cierren los ojos y ponerles en situación, ¿no? Vale, tú imagínate a Piglet, imagínate que estás viendo Phineas y Ferb y entonces ya pones la voz del muñeco. Pero, coges un muñeco de trapo, también he hecho marioneta con el muñeco de trapo, claro. Y entonces sí, entonces entran perfectamente en el juego. Qué bonito. ¿Has llegado a aborrecer el personaje de tanto ponerle la voz? Alguno. Pero vamos, no especial. Normalmente disfruto con mi trabajo. Con casi todos. O sea, hasta cuando estás haciendo a uno malo, muy malo o muy desagradable, hasta eso es un reto y Yo me acuerdo en una serie de dibujos que hacía a un pijo snob horrible y era como, ay sí, fíjate, sigo en el metro como los pobres. Entonces es como... Pero hasta eso acaba siendo pues un reto, ¿no? Entonces te puede costar más o te puede costar menos, pero sigue siendo bonito. Hostia, no me imagino la situación, ¿eh? Vamos a pasar ya con Alvin, nuestro querido Alvin. Y es, según el doblaje.com, pues que no figura lo de que ningún actor de doblaje se haya encargado. Esto ya no lo respondiste tú, que se haya encargado de la parte de los momentos musicales. Que si te encargaste tú mismo de cantar en dichos momentos en Alvin las ardillas. Sabemos la respuesta, pero los fans quieren saber la verdad. Sí, no, pero en Alvin no canté en ninguna canción. Vale. De Disney sí, alguno de Winnie the Pooh sí que he cantado canciones, pero Sí. de Alvin no. ¿Y qué tal es cantar en Disney? A ver, a mí me cuesta más que a los demás, ¿vale? Afortunadamente dejé la carrera musical y me dediqué a interpretar. Por el bien de la humanidad. Vale, ¿y qué ha sido para ti lo más difícil de darle vida a un personaje como Alvin? Lo más difícil, mira, por ejemplo, la imagen que traía la película a veces era incompleta. Por ejemplo, el muñeco estaba sin el render final, estaba a lo mejor puesto solamente para que vieras la posición de dónde iba a estar y lo que iba a hacer. Por ejemplo, pegaba un bote de aquí a aquí, ¡pum! Pero era muy esquemático, era un muñeco poligonal gris sin texturas que saltaba del actor encima de la mesa, ¿no? Y entonces eso era complicado, te tenías que hacer un poco la idea de lo que estaba pasando de verdad en la película. También la gente no lo sabe, pero a Alvin le doblamos muchísimo más despacio de cómo se proyecta luego en la película. Nos pasaban la película a velocidad reducida y entonces todos los seres humanos se movían y hablaban ralentizados. Vale. Y van así. Una cosa, ¿ahí estabais todos juntos para grabar? No. Uy, qué pena, ¿cómo hubiese sido eso? Todos hablando en cámara lenta. Coincidíamos en el estudio cuando nos saludábamos al entrar y al salir. Pero como mucho coincidíamos un take o dos de lo que había calculado producción del tiempo de a qué hora tenía que ir cada uno al estudio
Entonces entrabas en la sala y bueno, pues coincidías un take o dos, pero no, la película la hacíamos por separado. Vale, ¿tú crees que te hubieras reído si llegas a estar todos juntos y los compañeros hablando en plan, hola chicos? Sí, no, sí, vamos. Ha habido dices, sí, o sea, nos hemos reído. porque además veías a los actores, hola, ¿qué tal? Luego vino una copia de la película a velocidad normal para que luego los actores de carne y hueso pudieran doblar a los personajes. Pero las ardillas trabajábamos a velocidad normal y todo ralentizado. Madre mía, qué locura. O sea que las ardillas íbamos ralentizados y luego los actores de carne y hueso iban con su normal y veías a las ardillas aceleradas. Hostia. Madre mía. Mi compañero de pociones, tú eres mi Ron Weasley. Lávate las manos. ¿Eso es un hechizo? Lávate las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. Lávate las manos. Pues entonces, ¿qué tal os lleváis Gabriel, Ana Ángeles, Amparo, Edu, Iván? Y si tenéis alguna anécdota, porque grabando American Dad, pues bueno, algo cachondo habrá tenido que salir por ahí, segurísimo. Vamos, pero muchas. Nos llevamos todos genial, la verdad es que somos una super familia. Todos, todo, incluso el equipo técnico, o sea, todo el mundo nos llevamos bien y da gusto ir a esa serie. Y, por ejemplo, Gaby, que es el que pone la voz a mi padre, tenía la coletilla de "me cago en", que no lo dice, se ha quedado en el personaje porque le salía, bueno, y, pues oye, pues le va bien, pues dilo. Y entonces Stan dice "me cago en ese", porque lo decía el actor de doblaje en los States al ensayarlos, ¿no? Yo me acuerdo además que le conté un chiste, porque es el que dobla también a Lovendo. ¡Hostia, no jodas! Sí, ¿cómo se llama? A Hugh Jackman. Y entonces le conté un chiste que decía... Verás. Bienvenido a los X-Men. ¿Cuál es tu poder mutante? Dice, bueno, yo es que siempre vuelvo con mi ex. Dice, bueno, pero tú no eres mutante, tú eres mutonto. Y entonces lo repitió él con la voz de Hugh Jackman. ¡Hostia! Me acabo de quedar impactado también con lo que fuera la voz de ese actor, ¿eh? O sea, no me lo esperaba. Aquí es lo que yo te decía, que Hostia. cuando estás haciendo un personaje y luego eres capaz de hacer otro y que no te detecten la voz, es que lo estás haciendo. Sí. Vale, y en particular en este personaje, pero también con otros, ¿te has llegado a reír con alguna escena cómica del personaje? Sí, bueno, pero todos los días. Con Tina, que últimamente estamos haciendo una nueva temporada, es como... Yo creo que cada vez que voy a doblar salgo con agujetas. O sea, salgo con agujetas a reírnos. ¿Pero tenéis que parar y porque te estás riendo alguna vez? Sí. O sea, hombre, tanto como para salirnos de la sala y esperar a que se nos pase, no, en 1 minuto o 2 se nos pasa. Pero parar, o sea, tener que parar. O sea, vamos a parar y de esos 2 minutos de risa no te los quitan. Y a ver, en American Dad sabemos los temas que tratan, el humor que tienen. Entonces, pregunta yo creo que bastante importante y es, ¿qué piensas de los límites del humor hoy en día y de esta generación conocida como generación de cristal, que se ofenden por todo? Teniendo en cuenta que has puesto voz por ejemplo, en esa serie American Dad que trata temas controvertidos de forma humorística. Yo, cuando se enteren en Disney que hago Tina y que no soy chica... Todo rebelión en la puerta de Pablo. Y sobre la gente que se ofende por todo y que vamos a quitar a Apu por ejemplo, tío, de los Simpsons. Mira. Ancha Castilla. O sea, que os aburrís, pues no tenéis mundo para aburrir. Tira. Hostia. ¿Y viste lo de Dragon Ball? El humor, yo creo que no debe tener nunca límites. O sea, el humor no tiene límites. Y la libertad de expresión menos. Ojalá fuera así, la verdad. Porque es que, últimamente están todos como muy súper ofendidos y tal. ¿Viste lo que hicieron, por ejemplo, con Dragon Ball?
que la quisieron quitar. No sé si la quitaron ya. Sí. Pero esto es muy sencillo. Si no te gusta una serie, no la veas. Claro, claro. Es así. Nadie te obliga. Tienes un mundo a distancia con un canal con cientos de botones. ¿Quieres ver otro? Pues, o eres padre y quieres que tus hijos no vean ciertas series por edad, pues obviamente hay series que están dedicadas a unas edades, otras a otras y otras a otras. Pero no puedes prohibir nunca la emisión de una serie. Tienes que ser tú, como adulto, el que diga, ahora vemos este canal, ahora vemos este otro canal. Esa es tu responsabilidad de adulto. Y el que tu criterio esté por encima de los demás se llama fascismo, ni más ni menos. Ese tipo de imposición de ideas, ni estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás. Y me parece que si alguien en una cadena toma esas decisiones es que no debe estar en ese puesto. Mira, Marina, te voy a hacer un favor porque el siguiente personaje que viene yo sé que tú eres muy fan, ¿vale? Entonces te dejo hacer a ti las 2 preguntas, ¿vale? Vale. Vale, para la gente estamos hablando de Oliver de Hannah Montana. Mi obsesión por Hannah Montana sigue todavía a pesar de los años. Uh-huh. Entonces, sobre el personaje, ¿te hacía más gracia o por su carácter de inconsciente de la vida te daban ganas de decirle que espabilase? No. A ver, yo a Mitchell Musso he tenido ganas de pegarle en la cara. O sea, como me lo pongo en la calle le sacudo con la mano abierta, así, ¡pam! Que luego le tengo mucho cariño, es un compañero súper. Pero en ese momento de decir, ¡ay! De que te echan las manos a la cabeza y dices, no puede ser. No, es que digo. Ay, es que era un personaje. Ya no solo por las gamberradas y las barbaridades, ¿no? Era un personaje difícil de doblar. O sea, es un actor en sí difícil de doblar. ¿Por qué? Pues complicado por la forma de hablar. De decir las cosas y de mover la boca. Tiene una boca muy complicada. A mí me gustaba mucho ese por el chat. Estaba de hablar, ¿eh? Es que Oliver era como la parte cómica, más cómica de la serie, yo creo. Sí. Tenía el puntillo de... Lilipop. Sí. Vale, ¿y qué opinas del impacto que tuvo Hannah Montana en los adolescentes del mundo? Veas en mi generación. Yo creo que en general todo positivo. O ha salido muy mal. A ver, yo creo que bien. Quiero creer que bien. Si ha salido mal, no le eches la culpa a Disney. Mira, yo creo, soy partidario sois parte de la generación de cuando Disney molaba. De cuando Disney Channel molaba. Sí. La verdad. A ver, tengo una cosa que decir sobre esto. Había mucha animaversión a las series de Disney de la época. Por ejemplo, con Hannah Montana en concreto, lo bien que canta esta chica, que es una cosa alucinante, pero alucinante. Y todo el mundo, chica Disney, pero vamos a ver, o sea, ¿qué me estáis contando? ¿Habéis escuchado el talentazo que tiene esta mujer? Tiene un talentazo, la viene del padre de hija de Billy Cyrus, claro, entonces la viene de familia. Y no estamos hablando de cualquiera, o sea, de Billy Cyrus. Entonces, es como, ¿pero lo habéis escuchado? Antes de criticar, ¿habéis escuchado lo que hace? Porque es la hostia esta señora cantando. Entonces, esa época de odio hacia las cosas Disney, hacia las cosas de, de que todo es muy comercial, precisamente esta chica no era comercial. Así que si pecaba de algo era de no ser comercial en concreto. Sí, es que además realmente en estas series buscaban actores que supieran bailar, que supieran cantar bien, que supieran actuar bien, entonces era un mix ahí y le pasó yo creo también a Selena Gómez, por ejemplo, también que canta muy bien y no se le valoraba lo suficiente, yo creo. Y Demi Lovato y demás. Había un montón en realidad así, yo creo. De hecho, fíjate que una pena lo que decía de cambiar las voces, que tenía que haber doblado Belén a la última de Woody Allen de Tarde de lluvia en Nueva York. Y dices, no se entienden estas cosas, ¿no? Que dices que en pleno siglo XXI, que está globalizada, que yo me puedo conectar aquí, que aunque la película se dirija allí,
la conexión es inmediata y no pierde calidad. O sea, dices, ¿cómo no respetáis las voces, no? Dices, bueno, pues cosas que no entiendes, porque fíjate, la Selena Gómez sin la voz de Belén es que es inconcebible, Claro. Simplemente no queda bien. A pesar de que la compañera que lo hace estupendamente. O sea, si es que una cosa no quita la otra, no es sino que es que no se hace, esas cosas no se hacen porque desvirtúan y desprestigian la película. Sí. Mira, yo creo que, por ejemplo, la gente no valora mucho el trabajo de actor de doblaje y demás, pero por otro lado, inconscientemente sí que generan esa conexión con los actores de doblaje, porque, por ejemplo, muchas veces pasa que a lo mejor te cambia el actor de doblaje después de 4 temporadas o algo así, y ya la gente le cabrea muchísimo, se hacen un montón de Claro, debates por deja de eso. ver la serie. O la Claro, empieza a ver en versión original, normal. entonces, Yo he hecho eso. claro, entonces no Claro. sé Tal por qué cual. razón o qué razón les lleva a cambiarlo, sabiendo que eso puede tener un impacto. Y más cuando se trata de un personaje principal, que si me dijeras que a lo mejor es una voz Efectivamente. adicional o algo, pero un principal. Hombre, a veces es por necesidad absoluta o de salud o que el compañero ha fallecido. O sea, tampoco... A ver, ya, A veces claro, es en este auténtica. caso sí. Si pasa eso, obviamente se entiende. Claro, lo que pasa es que hay otras que tampoco se entiende. Dices, no lo entiendo. Así que lo que podéis hacer vosotros como público y como fans es luchar contra eso, protestar públicamente cuando ocurra. Decir, no, esto no se hace. No, perdonad, pero no se hace. ¿La volvéis a doblar o no se ve? A ver, yo poniendo un caso concreto, es que me llamó mucho la atención, no sé por qué fue, pero Anna Kendrick, la actriz, salió en Crepúsculo con una voz, luego le cambiaron la voz en Dando la Nota y he visto la última que ha sacado del espacio y tiene la primera voz la primera actriz de doblaje con la que lo hizo. Entonces me quedé muy en shock porque no entendía, aparte que la primera voz como que no le pega bien a la actriz. Y era como que estábamos todos tan acostumbrados a la de Dando la Nota, que fueron varias películas, que luego además esa misma voz se la han puesto en otras películas y es como que, no sé, es un cambio tan brusco que ni siquiera pude disfrutar bien la película por ese cambio de actriz de doblaje. Ya, por eso, pues es lo que decías, que no se debe cambiar. Que en el momento que haces cambios, pasa eso. Entonces... Sí, es que es una cosa... Además es una cosa que le ha pasado a todos mis compañeros, a todos, da igual lo grande que seas o el tiempo que lleves o el peso del actor, le ha pasado a todo el mundo. O sea, no puedes decir que el único actor es que siempre ha tenido la voz la misma. No. Todos los actores de Hollywood han tenido voces diferentes en algún momento de su trayectoria laboral. Le ha doblado uno, le ha doblado otro. O sea, que es que, pues eso, que no se debería hacer. Vale. Es que sacan mucho de la película, en realidad. O de la serie. Sí. Vamos a pasar a las preguntas de los seguidores. Te pregunta M.Wise08, personaje favorito al que hayas interpretado. Pues tengo varios. A ver, personaje favorito actualmente es Tina, que la tengo mucho cariño y mucho amor. O sea, realmente a Tina me la llevo a casa, me la envuelvan, por favor. Es un amor de ser humano, no, porque no es un ser humano. Pero si existiera el ser humano, también lo querría igual. Y luego a Steve le tengo mucho cariño. A Mais de Tiempos Duros de R.J. Berger también. Te preguntan por aquí también, Oriana la Bruja, que ¿cuál fue tu mayor dificultad a la hora de estudiar doblaje? Pues la mayor dificultad era compaginar con los estudios normales, ¿vale? O sea, era el tiempo de compaginar mi vida laboral con los estudios. Esa fue realmente la verdadera dificultad. Era una época en la que además yo aprendía mucho de mis compañeros cuando iba a trabajar. O sea, porque yo tenía compañerazos gigantes a mi lado trabajando. Era una época en que trabajábamos todos juntos y aprendía mucho de ellos. Y entonces, pues he trabajado con Félix Acaso, que era el que doblaba a John Goodman, por ejemplo, al lado durante meses, años, con Marta García, que era otra monstrua del doblaje. O sea, estábamos al lado y yo en el centro, ¿cómo no voy a aprender? Entonces, si he trabajado con José Luis Gil, con Ramón Langa, ¿cómo no vas a aprender si son monstruos de la interpretación, pero monstruos? Dices, nada, pues es que luego las clases de interpretación, bien, las recuerdo con mucho cariño. Es verdad que echo de menos, por ejemplo, hacer teatro.
Antes me sabía un montón de obras de teatro, un montón de papeles, y la memoria de no ejercitarla se va. Y yo me acuerdo de cuando era joven y estaba estudiando, de sacar al perro estudiándome mis papeles de teatro, de sacar con ir sacando al perro con los libretos de teatro en la mano y aprendiéndome todos los, no mi personaje, todos los personajes de la obra, me los sabía al dedillo. Y claro, esa era mi infancia. Uf. Qué guay. Preguntan por el chat, ¿a quién te gustaría interpretar que no hayas hecho antes? No lo sé. Porque siempre quise interpretar a James Bond y lo hice, siempre quise interpretar a decir Contigo al fin del mundo, me acuerdo de mi época de... También lo dije, también hice después. O sea que al final estoy cumpliendo todos mis sueños. Sí. ¿No hay alguno Sí. que te dé rabia que digas, guau, este es que me hubiera gustado hacerlo? No. ¿No? Me hubiera gustado que me conservaran los míos. Eso sí. Que no sustituyeran las voces y hacer películas chulas que han hecho los míos que las podríamos haber hecho bien. Pero bueno. Vale, y pregunta om.slut, ¿cuál es el personaje que hayas doblado que menos te guste? Pues que menos me guste, pues no lo sé, tampoco, porque los olvido enseguida. Tampoco tan mal doblándome. Yo creo que además influye más el equipo que te toca profesional al lado. Acaba escogiéndole manía a un personaje más por que no haya un buen ambiente en la sala de compañerismo. Creo que eso es fundamental, que la gente se lleve bien. Y hay gente que no lleva bien eso tampoco. Claro, y ahora es más complicado todavía porque no estáis juntos, ¿no? Bueno, ahora más que complicado, se hace más fácil. Tienes que lidiar con menos gente, pues es más Es fácil. verdad, es verdad, es verdad. Te pregunta por aquí Kina / En general nos llevamos todos bien, ¿eh? Ah, bueno, entonces no decimos nada. ¿El qué? ¿Qué? Que entonces no decimos nada, no damos nombre. ¿Te imaginas ir uno por uno? Este me caía mal, este no sé qué. Hostia. Mira, te pregunta por aquí Kina PCI61, ¿qué te pareció doblar en 13 razones? Te adoro y gracias por hacer también tu trabajo. Bueno, es que Zach Dempsey es un papelazo. O sea, yo creo que para mí es el pilar, uno de los pilares de la serie. Fíjate que siendo del grupo de los malos y siendo lo fácil que hubiera sido para él ser el capitán del equipo, el estar por encima de todo aquello, mirar para otro lado y decir, yo no quiero saber nada de esto, todo lo contrario. Quiso romper con aquello, vio que aquello estaba mal, cortó con eso. O sea, me parece una persona con una valentía increíble dentro de tener un trasfondo jodido de familiar detrás. Creo que fue muy valiente, dio la cara, a lo mejor podía haberla dado más, pero tener en cuenta de que a nivel personal, si a ti tú vives una situación así, tampoco estás seguro al 100% de lo que está ocurriendo. O sea, no puedes, si alguien no te pide ayuda directamente, si no viene a ti, te pide ayuda, tú puedes intuir qué es lo que ocurre o qué es lo que no ocurre. Pero dar el paso e intervenir de verdad lo hace muy poca gente, tiene muy poca valentía la gente, ¿no? Es más fácil mirar para otro lado cuando hay un abusón que plantarle cara. Y él le plantó cara. Les plantó cara a todos y me parece un papelazo como ser humano muy grande. Y con muchas luces y muchas sombras, además, con un problema familiar gordo detrás, con el tener que renunciar a sus amigos, o sea, a mí me resultó increíble doblarle, porque me siento también totalmente identificado con él. Además, hiciste una campaña, ¿no? Contra el bullying también, que me acuerdo que la vi por ahí. Sí, de hecho yo he sido muy contra el bullying en todo. O sea, en mi vida, si había una injusticia, ahí estaba yo detrás. Qué guay. Y al final me las llevaba yo dobladas, claro.
Pero yo no me callaba, o sea, decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O si tenía que llamar incluso las injusticias de los mayores hacia los pequeños, o sea, ya no, sino de los propios profesores, cuando veía una situación que no estaba bien, también me enfrentaba a ellos. Oye, pues no, es que eso no es así, no puedes coger a un niño y levantarle de la solapa, o no puedes... claro, o sea, ahí estaba yo poniendo denuncias en dirección, diciendo, pues es que hay un profesor que hay que echarle inmediatamente. Joder. Sí, sí, sí. Y qué difícil como niño hacer eso, porque claro, es la autoridad en Pues teoría. yo no me callaba, yo estaba castigado siempre. Claro, porque la mayoría de la Que gente... castigaban era a mí. Claro, la mayoría de la gente tira por presión social y no hace nada. A lo mejor ve una situación y pasa por ahí como, ala, no es conmigo, no me meto, no pasa nada. Si no lo Y el veo, no miedo de ocurre. que si es el profesor es la autoridad del Claro. momento, del lugar y no es fácil enfrentarse a la autoridad, claro. Ujú. Vale, y pasando a esta, David Chief pregunta ¿qué opinas del doblaje y los Goya? Pues el doblaje de los Goya es una pena que solo salgamos en los Goya cuando nos morimos. Es así. Sí. Yo recuerdo que di un discurso en la Academia de Cine, que es donde deciden los Goyas, y lo dije así en voz alta, dije, bueno, a ver si cae algún Goya de vez en cuando, ¿eh? A ver si me hacían caso. No me hicieron caso. Digo yo que poco a poco la gente se va concienciando de que somos actores en la rama artística y que el doblaje es una disciplina más de la actuación, como es el teatro, como es el cine, como es la televisión. Entonces, ¿cómo no va a haber un Goya para los actores de doblaje? Claro. Así que poco Debería a poco. haber una categoría de actores de doblaje. Efectivamente. Además, en el cine español solo se acuerdan del doblaje cuando hay una coproducción y necesitan el doblaje, ¿no? Dicen, no, es que claro, el actor francés está haciendo su acting en francés o el actor portugués que hemos traído es que lo ha hecho en portugués. Entonces sí se acuerdan del doblaje. Claro. Y cuando se vayan a doblar ellos a sí mismos porque la secuencia no vale el sonido directo, que no siempre vale el sonido directo porque pasa un avión, pasa un tren, y oye, pues tenemos que doblar esta secuencia, y se tienen que doblar a sí mismos, y oye, pues no es fácil, ¿eh? Claro. Los dibujos animados nacen sin voz, y cuando llaman a un actor español para ponerle voz a un dibujo animado, dicen, ostras, esto no es fácil. Claro, no es fácil. Pero También, somos todos compañeros y estamos en el mismo mundo, ¿eh? O sea, esto es cine. Cine claro. puro y duro. Estamos todos en el mismo barco. Eso sí. Además que hay mucha queja también por ahí del tema de lo de los Goya y todo eso. También ha habido mucha queja. O sea que igual por esa parte también, quieras que no. Aparte que también se acuerdan cuando en vez de traer a un actor de doblaje que obviamente ha trabajado, ha estudiado para trabajar de esto y demás, que tiene su formación, cuando traen a alguien famoso que a lo mejor no ha tenido algún influencer, por ejemplo. Efectivamente, no puedes coger a alguien de la calle. Si tú coges a alguien de la calle y le dices, oye, dame aquí... a ver, hay gente que tarda 5 o 6 años en formarse. Todos los días está practicando, practicar. Más o menos es lo que tarda un actor en formarse para especializarse en doblaje. Unos 4 o 5 años de media. Tú coges a alguien que no... y le pones a doblar. Fíjate lo que decía Dani Martín, que no solo lo pasó mal porque se suda, doblando se suda, o sea, es un esfuerzo grande, sino que el resultado no lo merece el público, ¿no? Que dices, jolín, me arrepiento, palabras suyas, me arrepiento de haber doblado esa película porque no es mi profesión, o sea, no es... es un artistazo que tiene un talento gigante y que seguramente lo haría fenomenal con sus horas de entrenamiento, claro. Es como si yo me pongo a tocar la guitarra, pues si no sé tocar la guitarra me va a salir el chulo exactamente de la misma manera. Claro, no puedo dar un concierto sin haber hecho más de un máster de CCC de guitarra. No puedo llenar estadios así. Entonces, pues pasa lo mismo. Si te cambias de disciplina, tiene cada disciplina, tiene su como su técnica, y la técnica no es fácil.
¿de acuerdo? O sea, te voy a decir una cosa, el que es artista lo es por 1000 sitios. O sea, no conozco a nadie que solo sea artista en un campo. El que pinta también escribe y el que, si no escribe, toca un instrumento o canta o baila. O sea, el arte al final te sale por 7 sitios. A lo mejor solamente se te da bien uno de los 7, pero es verdad que tocas muchos palos. O sea, te desborda el arte y lo tienes que sacar por muchos sitios. Y bueno, pues te especializas, al final la vida te va encaminando por uno de los sitios en concreto, aunque se te den bien otros. Incluso hay mucha gente que se da el caso de que precisamente lo que le gusta no es lo que se le da bien. Pues eso ya es una putada. ¿Pero tú crees que esa Pero persona con le trabajo gusta mucho. Por ejemplo, podría? Bob Dylan tocaba la armónica. Tocaba mucho la armónica. ¿Y tú crees que esas personas podrían, con trabajo, currárselo y llegar lejos en el doblaje? Aunque no se le diera bien, ¿con trabajo y esfuerzo crees que podría o se requiere también talento? Sí, por supuesto. Vale. Con trabajo y esfuerzo, a lo mejor no te van a dar el protagonista de todas las películas, pero sí te van a empezar a dar papeles. Igualmente, si cogen a alguien que no ha trabajado como actor de doblaje o que no está preparado, además es que la gente lo nota, quiero decir. Sí. Por ejemplo, la polémica que hubo con la serie de Memorias de Idún, que la gente lo notaba muchísimo quién era actor de doblaje y había estudiado y se había preparado para ello y quién no. Y se quejan. Efectivamente. Y eso que contamos con actores, quiero decir, el 50% lo tienes ganado siendo actor, porque el 50% es interpretación. Pero es verdad que la disciplina es distinta. O sea, no se actúa igual en cine como en teatro, no tiene nada que ver. Porque en teatro te tiene que escuchar la última butaca del teatro, cuando haces un suspiro, cuando estás haciendo un susurro, el último señor que está sentado en la última butaca del teatro te tiene que escuchar. Y en cine no. En cine la forma de actuar es diferente. En doblaje la forma de actuar es diferente. Sobre todo porque estás trabajando con el sincronismo a tiempo real. ¿Vale? O sea, estás trabajando la técnica de sincronizar a tiempo real los labios de la persona que está entonces, además, a nivel, esto a lo mejor me van a pegar por decirlo, pero los hombres, si centramos la concentración en una sola cosa, se nos pierden las otras. Entonces, si estás intentando decir el volumen correcto, en el sitio correcto, en el tiempo correcto, luego la interpretación es como tener 3 naranjas y hacer malabares con 3 naranjas. Si te centras en solo una naranja, las otras 3 se te caen. Entonces, al final el doblaje es eso, tienes que centrar la interpretación, los reflejos, la destreza, la habilidad y el sentido, todos puestos en tu concentración. Vale. Y siguiendo esta línea, preguntan por el chat, ¿cuál es la formación que más recomiendas para especializarse? ¿Cursos como 35 milímetros o hay estudios más profesionales en universidades o centros más formados? A ver, lo primero que te tienes que fijar siempre es que lo impartan profesionales de doblaje en activo. Porque muchas veces los profesores de muchas escuelas no han hecho doblaje o han hecho muy poquito, han hecho 3 papeles en su vida. ¿Qué te puede enseñar? ¿Qué te puede aportar una persona que ha hecho 3 papeles en su vida? Pues si no se ha dedicado a esto, pues será por algo. Entonces, sí, se tiene que ganar la vida y por eso está dando clases. Al final lo que te interesa es que te dé clase a alguien que sepa de lo que está hablando, ¿vale? Que tenga una formación y una carrera suficientes como para que te pueda enseñar y te pueda aportar algo. Es lo que te tienes que fijar a la hora de elegir una escuela. Por ejemplo, Sonda Formación tiene profesionales de toda la vida y te garantizas que te vas a llevar una formación correcta. Sobre las escuelas a distancia, cursos online, si hay regiones en España donde tú puedes nacer con un talento increíble, pero no hay estudios de doblaje. Entonces puede ser un actorazo como la copa de un pino, pero no hay actores de doblaje, no hay una profesión allí propiamente dicha. Entonces es muy difícil que alguien que ha nacido en Cádiz, por ejemplo, tenga una salida laboral, pues a lo mejor no queda otra. Quiero decir, que hacer un curso online donde te garanticen unas prácticas, luego que te garanticen unas prácticas, como he dicho antes, en un sitio donde realmente la formación te la impartan profesionales.
¿De acuerdo? Entonces, el doblaje es algo que se tiene que hacer siempre presencial, porque los estudios son presenciales. Y entonces, si tú vas a un estudio presencial a grabar, desde casa no puedes aprender esa técnica. ¿De acuerdo? Ahora bien, si no te queda otra alternativa porque vives en un sitio muy lejano y luego si te dan la posibilidad de hacer prácticas, entonces valóralo entonces tienes que poner en una balanza si te interesa tú cambiar de ciudad para formarte o si puedes hacer lo que puedas de formación en tu ciudad para luego hacer lo que te queda en otra ciudad, a pesar del dinero. Quiero decir que esto supone. Esto tienes que valorarlo tú. Pero vamos, mi consejo siempre es presencial. Vale. Si puedes elegir entre dos, presencial. Y te pregunto por aquí, DaVinci, otra vez de nuevo, aparte del filtro de voz, en el tema de Alvin y las ardillas, ¿modificaste tu voz de alguna otra manera? ¿Qué voz tuviste que poner? Sí, la tuvimos que poner más grave, a pesar de lo que la gente piensa. Tú escuchas a Alvin muy agudo, pero al contrario la pusimos más grave y tuve que hablar mucho más despacio, vocalizándolo todo, para que luego al acelerarlo se entendiera, porque si hablabas normal de corrido, tú hablabas un poquito más deprisa, dejándote llevar por el personaje, y luego eso que tú habías hecho más deprisa lo aceleraban otra vez, ya no se entendía nada. Así que lo decíamos muy despacio y así en grave. Qué locura. No me quiero ni imaginar. Todo lo contrario de lo que la gente piensa. ¿Y cómo le dabas así la entonación o...? Muy difícil, muy difícil. O sea, realmente costaba. Porque, claro, tenías que pensar como lo decías de verdad. O sea, si tú decías, ¡Teodor, corre! ¿Lo ibas a decir así? Luego decías, espera, ¿cómo lo tengo que decir? ¡Teodor, corre! ¡Teodor, corre! Hostia. Para que luego quedara igual sin perder la intención. O sea, que las partes de los gritos y demás, eso tuvo que ser, vamos, tuviste pesadillas. Porque, madre mía. Vamos, sí, pero todo era divertido, porque al final te lo pasabas bien. Vale, pues vamos a pasar con la última parte, que es el ranking, que son 2 rankings diferentes, así que Marina, si quieres hacer el primero. Vale, pues el ranking es preferiblemente por orden de 1, 2, 3, pero si no, no pasa nada. 3 personajes favoritos. 3 personajes favoritos. Tina. Personaje estrella Piglet y Steve. Bien, bien, bien. Estoy de acuerdo con este ranking. ¿Por algún motivo en especial? En Tina porque yo soy muy Tina, ya os lo he dicho. Piglet porque lo llevo haciendo desde que habla en español, porque antes le conocíamos en latino con su voz de la latina. Y bueno, tengo que deciros como apunte, como curiosidad, que es que antiguamente el doblaje, antes de que se hiciera en España, antes de cuando el cine empezó a ser sonoro, todas las películas se distribuían a todos los países dobladas desde Estados Unidos, en todos los idiomas. Se distribuían en francés, en alemán, en italiano, en español, en coreano, en chino, ¿vale? Todo se doblaba en Los Ángeles. Según se hacía la producción, se terminaba la película. En el mismo estudio, la Warner, en Universal, en Metro-Goldwyn-Mayer, había una nave especial para doblar, ¿vale? Y entonces se doblaban todas las películas al idioma al que se iba a ofrecer. Esto es así porque cuando el cine se convirtió en sonoro, desde El Cantor de Jazz, que fue la primera película sonora, la gente en todo el mundo dejó de ir al cine, porque dejó de entenderlo. Antes ibas a una película de Charlie Chaplin y era universal porque era muda. Claro. Y todo el mundo la entendía. Y aunque había un cartel explicando la historia, entraba un señor en el cine y la leía. ¿Vale? Ese cartel en tu idioma. O se lo inventaba, no te creas. Pero entonces, cuando empezó a hacer sonoro, las ventas en las entradas y en las propias cintas de distribución cayeron en picado. Y los ingenieros de la Paramount, Warner y tal, pensaron, ¿y cómo resolvemos este problema? Claro, hemos dejado de vender cine en todo el mundo. Y llegaron a una conclusión un poco extravagante, que fue rodar las mismas secuencias de imagen con actores. Primero las rodaban con los actores americanos, utilizaban el mismo set de decorados, pero en cuanto acababan los americanos pasaban los italianos, y luego los franceses, y luego los alemanes, y luego rodaban la película 20 veces.
Dios. Eso salía carísimo, claro, pero carísimo de narices. Ya. Y la gente tampoco quería ir a ver a alguien que se parecía a Errol Flynn, quería ir a ver a Errol Flynn. Entonces, aunque hacían un casting y buscaban un señor latino con bigote que se parecía a Errol Flynn, no era lo mismo. Además, incluso hacían planos, los planos generales era el Errol Flynn de verdad saltando y haciendo sus juegos de espada y no sé qué, y en el primer plano ponían al latino hablando en el idioma, el latino. Y entonces decías, no, algo no pega. Entonces, ahí se produjo un rechazo también a un mayor. O sea, Normal. entonces, a un ingeniero se le ocurrió, oye, ¿por qué no, en vez de sustituir la imagen, por qué no sustituimos la banda de sonido? Y empezaron a salir las películas dobladas desde Los Ángeles. Es algo, además, que todo el mundo desconoce, ¿no? Es como, ala, es que el doblaje es un invento franquista. Y sí, ya no me ha gustado a Franco inventarse esto del doblaje. No. El primer doblaje en España se hizo, además, antes de Franco, fue en el 31. Ni siquiera se ensayó en España, pero se dobló en París, porque no había estudios dedicados en España. Y a partir de ahí sí que se fueron implementando estudios de doblaje antes de la dictadura, ¿eh? Y luego, efectivamente, Franco utilizó la dictadura como lo utilizó todo. Era un medio más de tijera, o sea, cortó metrajes de película para alterar directamente el guión, porque no le gustaba que hubiera un amante, no se podía pensar que el actor principal tuviera un amante, ¿no? Entonces le hacían pasar por su hermana. O sea, esto es historia del cine. Pues claro que utilizó el doblaje como medio de censura, pero utilizó todos los medios a su alcance como para hacer censura. Y al contrario de lo que la gente se piensa, los actores de doblaje y directores buscaban las maneras de cambiar ese guión para seguir diciendo lo mismo y que la censura no les pillara. O sea que al final hemos sido siempre, los artistas hemos sido una profesión muy liberal. y normal. Los actores somos muy liberales en este sentido. Y hemos luchado contra las dictaduras allá donde las haya y las injusticias, ¿no? Entonces, desde el doblaje se luchaba también. Y mis compañeros de cine español, igual, que protestan por el doblaje, me gustaría saber si ellos van a ver teatro y van a ver Romeo y Julieta en inglés. O cuando las representan en inglés. Igual son bilingües y las representan en inglés cuando hacen Romeo y Julieta. Me gustaría verles, sí, a ver cómo lo hizo. Evidentemente, vas a ver a William Shakespeare, los versos de William Shakespeare van a quedar mucho mejor en inglés, obviamente. Eso no tiene discusión ninguna. Claro. Ahora, el teatro se dobla, porque tú cuando escribes un libro, quieres que ese libro llegue a cuanta más gente alrededor del mundo, mejor, ¿no? Entonces, quieres que tu libro se traduzca en todos los idiomas posibles, ¿no? Pues cuando eres cineasta y te dedicas al cine, también quieres que tu película se traduzca a todos los idiomas posibles. Y esto es lo que hacemos, traducir, ni más ni menos. Claro, y es cuando entra la decisión de cada uno de si lo quieres leer en original, coges y aprendes el idioma y te lo lees en original. Efectivamente, por supuesto. O sea, evidentemente si vas a leer, yo qué sé, Crimen y Castigo, lo vas a leer infinitamente mejor en ruso. Claro. Si sabes cirílico, evidentemente mucho mejor que cualquier traducción, ¿no? Y ahí es cuando entra también un buen traductor. Si un buen traductor sabe los matices o las expresiones que signifiquen más o menos lo mismo en el otro idioma. Efectivamente. Por eso también en el doblaje, cuanto más fieles seamos al original, en cuanto a interpretación y en cuanto a traducción, mejor. Es también otra cosa que tenemos que perseguir en calidad. Vale. Otra cosa que también en España en calidad, que hay que ir mejorando, también es cuando se trata de películas anime y tal, que parece que caen, o sea, que las tratan siempre, esto es para niños, esto es presupuesto, veo. Y entonces se repiten los actores las mismas voces siempre, pero ya no solamente que de una serie luego el protagonista tenga otra vez la misma voz, no. Es que dentro de esa serie el mismo actor dobla a 7 personajes o a 8. No pasa nada. O primero en un capítulo le doblan un actor y luego le dobla a otro en el siguiente capítulo. O lo dicen, nombran, en una temporada nombran a los malos de una manera y luego cambian la traducción y les nombran de otra. Entonces, pero chico, tómate tu trabajo. Te están pagando por eso. O sea, hazlo bien, haz bien tu trabajo, ¿vale? Que no o sea, esto ni siquiera va para niños, va para adultos. O sea, no pienses que, aunque fuera para niños, a los niños lo más bonito que hay, tómate también tu trabajo muy en serio. Cuando estás haciendo una peli de Disney y tal, un niño
se fija siempre, o sea, se fija mucho más que los mayores. A un niño nunca le pasa desapercibido si esa voz hizo este capítulo o si le llamasteis así en este capítulo y luego le cambiasteis el nombre. El niño va a ser el primero en darse cuenta, mucho más que un adulto. A lo mejor al adulto nos pasa desapercibido. Al niño no le pasa desapercibido. Tómate tu trabajo muy en serio. Es como cuando ibas a clase, trabajo grupal, lo recortamos todo y cada uno pone su parte, lo juntamos. Más o menos lo mismo, ¿no? Un poco así por encima. Mira, te preguntan por el chat que interpretaste la voz de Robbie Safiro y Rex en Victorious, ¿vale? ¿Qué recuerdas de ese papel? Y si recuerdas alguna frase graciosa de aquella serie. Pues no sé de qué estás hablando. Robbie. A mí me encantaba hacer el cambio, o sea, era muy bipolar aquello. Era como hablar sin contestar a la vez. Y recuerdo que los técnicos me preguntaban, ¿lo quieres hacer en banda? ¿Quieres hacer primero a Robbie y luego quieres hacer...? No, yo me hablaba y me contestaba a la vez. Lo hacía todo seguido y me encantaba, me lo pasaba genial. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de aquella serie, de los compañeros. Todos los compañeros nos íbamos de casas rurales. No sé, era un momentazo, la verdad. Qué guay. Y qué locura grabar. Uy, es que me lo imagino respondiendo a ti mismo. Sí. Tendría que ser complicadísimo. Ya. Y el último ranking. Hola, tener aquí. Qué guapo. ¿Qué? Mira, 3 personajes los más complicados de doblar. Los que más te costaron, los que te dieron pesadilla. Los que más me costaron, ya te digo que en concreto, Michel Musso me costaba. Era una voz complicada, o sea, era un actor complicado de doblar. Y aún tenía cariño. Luego, porque era muy, muy buen actor, R.J. Berger, que era una serie de MTV. Es el actor que vimos en casa o en Transformers. Y es muy bueno y cada frase la hacía de una manera distinta. O sea, no decía ni una frase igual que la anterior. Precisamente por eso me costaba más doblarle, porque era muy buen actor y entonces requería de mí mucho esfuerzo de interpretación para estar a la altura. O sea, es como si quieres doblar a alguien que ha ganado un Oscar. Claro, tienes que interpretar a la altura de Poncho, que ha ganado un Oscar esta interpretación, ¿no? Te han llamado a ti porque creen que puedes hacer ese papel. Pues tienes que estar a esa altura. O si vas a doblar la canción que ha ganado 7 Emmys y tiene una nominación a los Oscar, pues claro, tienes que ser muy buen cantante también, ¿no? Si quieres estar a esa altura. Claro. Pues esto es lo mismo. Cuando doblé a este actor, requirió de mí bastante interpretación. No es que me costara en tiempo, pero me costó un esfuerzo mío personal a la hora de construir ese personaje. Y luego también cuesta mucho, pues eso, cuando no haces videojuegos y no tienes referencia visual de lo que estás haciendo. Claro, es que con el tema de lo de la onda tiene que ser súper complicado, es que yo no me lo imagino, Hostia. Es fácil técnicamente porque al final es cuestión de técnica, pero es complicado a la hora de hacerlo bien, o sea, a la hora de tú meterte en el papel. Joder. Pues mira, ahora nos van a hacer una pregunta, creo, por lo que han dicho. A ver si la dicen por aquí, que llevamos media hora esperando por la pregunta, y nada, y eso sería toda la entrevista que tenemos preparada. Hoy sí la tenemos grabada, hoy no tienes que sacar la pistola. Así que nada, y yo creo que se la han pasado bien en el directo también. Ha estado también Cinta por aquí, que además una de las preguntas fue de ella. Y ha estado siempre súper participativa. Y que, joder, que muchísimas gracias por tercera vez ya que vienes por aquí, tercera vez para intentarlo. Que por estar y porque además los actores nos debemos al público, o sea, no somos nada sin vosotros. Joder. Hoy sí que fantasía, dicen por aquí. Qué bonito. Esta es buena, ¿eh? Mira, te preguntan, eres la voz habitual de Piglet. ¿Qué diferencia hay en doblarlo en animación a cuando tuviste que doblarlo en Kingdom Hearts 2? En el videojuego.
La diferencia es que había cliente japonés en la sala y daba mucho respeto. Dios. Sí, vinieron los clientes japoneses y lo estaban supervisando. Y entonces, claro, era como, uy, qué serios son, vamos a hacerlo bien. Hostia. Madre mía, qué Sin decirle locura. una palabra, solo mirando ahí con cara de sicario. Hostia. No, además que yo me acuerdo de una japonesa que efectivamente era muy seria, pero era, yo no sé si no os pasa a vosotros, pero cuando veis a los japoneses que no le echáis bien la edad, porque todos aparentan ser más jóvenes de lo que son. Esta chica parecía muy joven. ¿Te imaginas ahí con 15 Yo le años? echaría físicamente, a lo mejor le echaba 20 años, Hostia. pero a lo mejor era una señora porque ya Hostia. y tenía muchos más, ¿eh? ¿Y cómo sería eso? Imagínate que te dice, pues esto hay que hacerlo de esta forma, de esta otra, no sé qué, no sé cuánto, y tú ahí viéndola con 20, como si tuviera 20 años. ¿Cómo fue esa sensación? Porque, Eso fue un contraste, pero vamos, en principio nervioso. hostia. Mira, que eres de los actores de doblaje favorito de cinta, por lo que dicen por aquí. Así que nada, eso, Pues que cómo me muchísimas alegro. gracias por venir, que esperemos que te Nada, haya gustado. vosotros. Y en un futuro seguramente hagamos algo de jueguecillos. Pensaremos algo en el que podáis volver. Así que en un futuro ojalá poder volver a verte por aquí. Y nada, eso, que muchísimas gracias. Si quieres decir algo más. Pues cuando queráis. No, yo creo que ya me he ganado muchos enemigos en la industria. Creo que ya he repartido mucho, ¿eh? Vale, pues eso, que muchísimas gracias. Y para el resto de espectadores, bueno, 1 hora y cuarto hemos estado, ni tan mal. Que haremos más entrevistas también y que nos alegramos sobre todo de poder ser, digamos, intermediarios, que os puedan lanzar preguntas, ¿no? Y dar a conocer un poquito más el mundo porque lo dijimos la otra vez que no está reconocido. Bueno, últimamente lo están reconociendo un poquito más, pero no como debería, ni de lejos. No, ni mucho Entonces, menos. pues, joder, por lo menos hacerlo con esa intención y poco a poco, pues, ir dándoos a conocer, ¿no?